Bueno, estimados alumnos, bienvenidos a otra clase más de Farmacología 2, que es Interacción Fármacos-Alimentos. En este caso, ya vimos, por ejemplo, lo que es fisiología del aparato digestivo, ya vimos lo que es fisiología de la secreción del ácido gástrico. Ahora vamos a ver lo que son los antiácidos y antiulcerosos. Si ustedes recordarán, la mucosa gástrica va a poseer mecanismos específicos que van a evitar la erosión por las enzimas digestivas y el ácido gástrico. Por ejemplo, tenemos las prostaglandinas, el moco epitelial, la somatostatina, que ejercen efectos protectores sobre la mucosa. Sin embargo, existen factores ambientales o incluso factores hábitos de vida o alimenticios, sí, como por ejemplo un factor de vida es por ejemplo el estrés, el tabaquismo, sí, factores patológicos como la infección por Helicobacter pylori, sí, o incluso hábitos alimenticios como el consumir grandes cantidades de irritantes que lo que van a hacer es incrementar la cantidad de secreción ácido gástrico, generando una lesión, y por lo tanto si esta lesión se sigue desarrollando puede generarse lo que es gastritis, úlcera duodenal, péptica, o incluso puede generar cáncer de estómago. Sí, entonces obviamente que el reflujo gástrico, cuando existe una hiperclorhidria, puede llegar a generar no solamente infecciones en lo que es el estómago, sino que también puede generar una infección en el esófago. Recuerden que mediante el reflujo gastroesofágico, entonces se transporta lo que es el ácido hacia lo que es el esófago, generando lesiones y generando enfermedades como es el esófago de Barrett o el ERGE, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, existe un grupo de fármacos que van a ayudarnos a aliviar esos malestares, que van a ser los antiácidos o los antiulcerosos, y estos van a tener como objetivo la modificación de la acidez gástrica. Esta función la realiza mediante la alteración de manera específica de los mecanismos fisiológicos como es la producción del ácido gástrico, en el caso de los antiulcerosos, o incluso neutralizando el pH del mismo, como en el caso de los antiácidos. Este último, los antiácidos, son un grupo de compuestos inorgánicos que lo que van a hacer es neutralizar la acidez gástrica a través de la alteración del equilibrio ácido-base existente en el estómago. De estos pues tenemos diferentes marcas, como es el TOMS, por ejemplo, el Melox o el Alka-Seltzer. De esta forma incluso se incrementa el pH hasta valores de 5 o incluso hasta más, ¿sí? Obviamente que esos antiácidos se van a clasificar con base en el compuesto. Por ejemplo, tenemos compuestos de sodio, como el bicarbonato sódico, compuestos de calcio, como los carbonatos o fosfatos de calcio, compuestos de magnesio, como son los hidróxidos o carbonatos de magnesio, bien conocidos como leche de magnesia, compuestos de aluminio, como hidróxido de aluminio, y compuestos mixtos que están compuestos de, válgase la redundancia, aluminio y magnesio, como es el almagato. Entonces, eso es con base en la molécula. También existe una clasificación con base en el efecto. Por ejemplo, tenemos los antiácidos absorbibles, como el bicarbonato sódico, que obviamente nos va a generar reacciones adversas como es hipernatremia, alcalosis sistémica y generando una retención de líquidos. Todo esto debido al sodio que tiene la molécula. Si ustedes recordarán, el sodio es una molécula que se absorbe y que obviamente va a generar modificaciones en lo que es digamos, el equilibrio iónico de la sangre. Y tenemos los antiácidos no absorbibles, que obviamente van a tener, digamos, ausencia de efectos adversos debido a que son moléculas que no son absorbidas a nivel de intestino, ¿sí? Como es el aluminio o el magnesio. Sí, entonces estos son los fármacos más utilizados y que ayudan en casos de reflujo gastrointestinal y molestias gástricas, las cuales van a estar relacionadas con acidez, como es ardor gástrico, dispepsia, incluso hasta reflujo. ¿Sí?
Cabe destacar que tanto los compuestos a base de aluminio como los de magnesio van a ejercer un cierto efecto sobre la motilidad intestinal. Por lo tanto, los compuestos de aluminio tienen un ligero efecto astringente, mientras que los de magnesio pueden acelerar el tránsito intestinal. Ojo, hay que tomar en cuenta estos datos al momento de poder entrevistar al paciente que tenga una de esas patologías y que obviamente esté tratándose con uno de esos compuestos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los antiácidos para poder modificar el ambiente ácido? En este caso, tenemos al hidróxido de aluminio que cuando se une o interacciona, mejor dicho, con el ácido clorhídrico, genera una reacción lenta, ¿sí? Generando cloruro de aluminio y moléculas de agua. ¿Sí? Y luego tenemos lo que es el hidróxido de magnesio, que al interactuar con el ácido clorhídrico genera mediante una reacción moderada, ¿sí? O lenta, cloruro de magnesio y agua. Mientras que el carbonato de calcio, mediante una reacción rápida, va a generar cloruro de calcio y agua y dióxido de carbono. En el caso del carbonato de sodio, mediante una reacción rápida va a generar lo que es cloruro de sodio, ¿sí? O sal, agua y dióxido de carbono. Por lo tanto, aquí es donde vemos por qué son mejores lo que son los compuestos de aluminio y magnesio. ¿Por qué? Porque llevan a cabo una reacción lenta o moderada, permitiendo tener un efecto mayor en el mayor tiempo posible, mientras que lo que son los compuestos de calcio y sodio, como es el carbonato de calcio y el carbonato de sodio, pues su efecto va a ser muy rápido, es cierto, pero nos va a generar algunas desventajas, como es la absorción del sodio por parte de lo que es las células del yeyuno, y posteriormente generar efectos adversos como es inflamación de los miembros superiores. Sí, entonces aquí lo que comentábamos ahorita. Por ejemplo, el carbonato de sodio, al momento de llegar al duodeno o al yeyuno, lo que hace es separarse en forma de sodio y carbonato. Obviamente ese sodio se puede absorber y el carbonato también, generando, en el caso de sodio, una alcalosis sistémica. Obviamente esos antiácidos pueden interactuar con los alimentos. Obviamente pueden generar o provocar una deficiencia del mineral fosfato debido a la quelación que llevan a cabo sobre este último, y además también pueden generar mala absorción de la tiamina debido a la alteración del pH gastrointestinal. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de ingerir esos alimentos, y estos fármacos recuerden hacerlo 1 hora antes de tomar el fármaco o el alimento, o 2 horas después de haber consumido el fármaco o el alimento. Los antiulcerosos son compuestos mucho más potentes y eficaces que los antiácidos. Principalmente se utilizan para el tratamiento de úlcera gástrica o duodenal. Una ventaja de estos fármacos es que pueden adquirirse sin necesidad de receta médica para el alivio de los trastornos relacionados con la secreción ácida. Dentro de este grupo de fármacos se ubican compuestos que van a evitar la producción del ácido en la célula parietal. Dentro de esos tenemos a 4 tipos, que son antagonistas de receptores de histamina, inhibidores de transportador de protones y protectores de la mucosa gástrica. Y tenemos algunos antibacterianos. En el caso del primero, que son antagonistas de los receptores de histamina, vamos a tener moléculas como famotidina, ranitidina, cimetidina, nisatidina o roxatidina, que lo que van a hacer es bloquear los receptores de la histamina. Si ustedes recordarán, en la plática anterior vimos que el receptor de histamina, cuando se unía la histamina a su receptor, generaba lo que es la generación de los ácidos gástricos. Entonces, si se inhibe el receptor de la histamina mediante un fármaco como la ranitidina, obviamente disminuye la síntesis o desaparece la síntesis del ácido gástrico. Posteriormente, esto lo que hace es complementarlo con un inhibidor de transportador de protones, como es el omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol o lansoprazol. Entonces tenemos 2 tipos de fármacos muy importantes, que son los que inhiben
al receptor de la histamina, y otros que, si ustedes recordarán, se encargaban de transportar protones desde lo que es la célula parietal hacia la parte externa del estómago. Entonces se bloquean estos dos mecanismos, y entonces lo que hace es disminuir o desaparecer la secreción del ácido gástrico. Y tenemos lo que son los protectores de la mucosa gástrica, como el sucralfato, acexamato de zinc, misoprostol o sales de bismuto, como el pepto-bismol, que lo que van a hacer es proteger a la mucosa gástrica. Y tenemos antibacterianos que van a actuar principalmente eliminando lo que es el Helicobacter pylori. Los receptores de la histamina, como ya vimos anteriormente, van a ejercer su acción evitando la unión de la histamina, ¿sí?, hacia su receptor. Obviamente todo el proceso de la síntesis de ácido gástrico disminuye o desaparece, ¿sí? También los inhibidores de la bomba de protones, si ustedes recordarán, para poder salir el hidrógeno hacia lo que es el estómago, requería de una bomba de protones, ¿sí? Entonces lo que va a hacer, por ejemplo, los medicamentos es eliminar o inactivar esta bomba de protones, inhibiendo que salga lo que es el hidrógeno y también inhibiendo la salida de lo que es el cloro. Entonces vemos que la ranitidina lo que va a hacer es bloquear al receptor de la histamina. Por lo tanto, se inhibe lo que es la síntesis del ácido gástrico. Y el omeprazol lo que hace es inhibir lo que es la bomba de protones, inhibiendo lo que es la generación en su totalidad de la secreción del ácido gástrico. Por eso es que estos dos medicamentos son utilizados mucho para este tipo de enfermedades. Obviamente que cada uno de estos medicamentos necesita tener una dosis estándar. Por ejemplo, en el caso de la ranitidina, tienen que hacer 300 miligramos al día y eso lo tienen que distribuir en las horas a las cuales se consume el medicamento. Y bueno, en este caso, en el caso de los inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, entre otros, obviamente va a haber, digamos, características que lo van a hacer muy utilizado. Por ejemplo, la biodisponibilidad, el metabolismo y la eliminación de este fármaco, que en este caso el más utilizado es el omeprazol, ¿sí? Entonces, ¿cuánto se debe consumir? En el caso de la ranitidina, ya dijimos, se tienen que consumir diariamente 300 miligramos. De omeprazol solamente 20. Y en este caso, pues se tienen que distribuir en el día. Obviamente que, por ejemplo, cuando hay una enfermedad como la úlcera duodenal, siempre van a utilizar estos dos principales medicamentos. ¿Sí? Sin embargo, algo que es muy importante es que en el caso de la ranitidina, cuando existe una úlcera duodenal y se trata durante 4 semanas, la cicatrización es del 80% utilizando la ranitidina, mientras que el omeprazol sí aumenta el porcentaje de cicatrización hasta 96%, el cual permanece ese porcentaje hasta 8 semanas con el omeprazol, mientras que la ranitidina, la cicatrización a las 8 semanas incrementa de 82 a 92%. Entonces, por eso es que se utilizan frecuentemente en el tratamiento de enfermedades gastroesofágicas. Obviamente que existe interacción entre esos fármacos con los alimentos. En el caso de la ranitidina, el consumo de ranitidina y antiácidos de forma instantánea provoca la mala absorción del primer fármaco, por lo tanto se recomienda administrarlos con una hora de diferencia. También hay que destacar que no se deben consumir bebidas carbonatadas como frutas, jugos ácidos, bebidas con cafeína, comidas o alimentos que puedan irritar el estómago o interferir en la acción terapéutica. Y es aquí donde siempre que alguna persona tiene gastritis, como su servidor por ejemplo, cuando uno va con el médico y te recetan ranitidina y omeprazol, te prohíben consumir alimentos irritantes como es el café, ¿sí?, jugos ácidos o bebidas carbonatadas como la Coca-Cola. Y en el caso del omeprazol, no hay registros o estudios que indiquen que existen interacciones con el omeprazol y los alimentos. Sin embargo, se ha descrito que el consumo de este medicamento interfiere en la absorción de la vitamina B12, hierro, calcio, fósforo, tiamina y vitamina A.
Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de consumir estos fármacos. En el caso de los protectores de la mucosa gástrica, se les denominan como citoprotectores, ya que lo que van a hacer es proteger lo que es la mucosa gástrica. ¿Sí? Dentro de eso tenemos a las sales de bismuto, las cuales se incluyen como es el subcitrato, subsalicilato, subcarbonato, subnitrato, que obviamente van a tener un efecto protector local, formando una capa sobre la mucosa digestiva, disminuyendo la acción corrosiva del ácido gástrico. ¿Sí? También van a estimular la secreción de las prostaglandinas y van a tener la capacidad para unirse a sales biliares y poseen efecto bactericida frente a diferentes patógenos del tracto gastrointestinal, incluyendo el Helicobacter pylori. ¿Sí? Y en el caso del sucralfato, que es un complejo de sucrosa sulfatada e hidróxido de aluminio, que al contacto con el medio ácido del estómago sí se va a disociar en moléculas ricas de sulfato, las cuales se van a polimerizar generando lo que es una capa que va a proteger a las células del epitelio gástrico de lo que es el ácido gástrico. ¿Existe interacción entre esos fármacos con los alimentos? Claro que sí, en el caso de las sales de bismuto. El consumo de sales de bismuto inducen cambios en el pH del estómago y por lo tanto las sales de hierro no se absorben de manera correcta. Entonces hay que establecer diferentes horarios para la administración de hierro. Se recomienda también no consumir alimentos con hierro como lácteos, queso, leche, alimentos o incluso medicamentos con hierro como antiácidos. Obviamente que esto va a generar que no se puedan absorber de una manera correcta estos nutrientes. En el caso del sucralfato, una dieta rica en proteínas va a reducir la absorción del sucralfato. Para esto se debe de tomar en ayunas o 2 horas antes de las comidas. Entonces vemos como el sucralfato, un alimento rico en proteína, lo que va a hacer es disminuir la interacción y por lo tanto la generación de la capa se puede inhibir. También los antiácidos junto con el sucralfato pueden interferir con la capacidad de unión del sucralfato a la mucosa gástrica. Por lo tanto hay que administrarlo tiempos, por ejemplo 30 minutos después o 30 minutos antes de ingerir el sucralfato o el antiácido. Adicionalmente, muchos de los antiácidos contienen sales de aluminio que pueden desarrollar unos niveles plasmáticos de aluminio elevados en el caso de la insuficiencia renal. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de fármacos. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o sugerencia, les pido de favor que me lo hagan saber en el apartado de comentarios. Les mando un saludo y que tengan una excelente semana.